Buenos días, compañeros. Muy buenos días a todos. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, declara en la Audiencia Nacional por la trama Kitchen. Van a poder seguir su comparecencia aquí en directo en la hora de la 1. Máxima expectación mediática. Esta mañana el expresidente Mariano Rajoy declara como testigo en el juicio de la trama Kitchen. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha dicho que grabó a Rajoy destruyendo papeles que mostraban la financiación ilegal del PP. Vamos con la última hora desde la Audiencia Nacional. Irma Frigenti, muy buenos días. Después de que Bárcenas revelase detalles de ese audio y situase la Kitchen en la cúpula del partido que entonces presidía Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno viene como testigo con obligación de contestar a todas las partes y de decir la verdad. Tras él será el turno de la que fuera su número 2, María Dolores de Cospedal. Sí, después de Rajoy va a declarar como testigo María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular. Cospedal, como saben, estuvo imputada en esta causa, pero el juez instructor levantó su imputación por falta de pruebas, decía, y en contra del criterio de la Fiscalía. Ayer declaró el exmarido de Cospedal. López del Hierro le organizó una reunión con Villarejo en la sede del Partido Popular en Génova. No sabía, dijo, cuál era el interés del Cospedal por reunirse con el comisario, ni para qué era ese encuentro en la sede del partido. El señor Villarejo me dijo que quería conocer a mi mujer. Y mi mujer no puso inconveniente. Y yo le presenté a mi mujer al señor Villarejo, punto. ¿Y qué sentido tenía conocer al señor Villarejo? ¿Qué objetivo? Yo no lo sé. Me acuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de Rita Barberá. Vamos con más asuntos. Después de Extremadura, Partido Popular y Vox cierran su acuerdo de gobierno también en Aragón. 6 consejerías para el PP, 3 para Vox, Familia, Agricultura y Turismo y una de ellas con rango de vicepresidencia. Como en Extremadura, el pacto contempla la llamada prioridad nacional. Los españoles primero a la hora de acceder a los servicios públicos. El PP defiende que es legal. Quien ve escollos legales, curiosamente, ahora es Vox. Hay que ver todos los escollos técnicos que hay, aunque en principio digo que es algo que se puede hacer. Por otro lado, María Guardiola ya es oficialmente presidenta de Extremadura. No voy a pedir perdón por gobernar con quien representa una parte importante de Extremadura. Guardiola reivindica el pacto con Vox que le permite seguir siendo presidenta de Extremadura y que fue el primer pacto en contemplar la idea de los españoles primero, Nicolás. No lo voy a hacer. Un acuerdo que, decía Guardiola, desbloquea y da estabilidad a Extremadura y donde se va a cumplir siempre con la ley. El que más reivindicó precisamente esa prioridad nacional fue el que será su vicepresidente, Óscar Fernández de Vox, que dijo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Y en Vox defienden que los españoles irán primero. En sus pactos autonómicos con Vox, el Partido Popular asume eso de los españoles primero, pero en el Congreso aún lo hace titubeando, echando mano de lo que llama arraigo sin definir qué es lo que quiere decir con esa palabra. Señorías del Partido Popular, para eliminar la figura del arraigo, que es un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente. Señoría de Oces, es la literalidad. Y el marco irrenunciable para el Partido Popular, infranqueable, es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Prioridad al arraigo. Y esta que están viendo es la imagen de la madrugada, la Guardia Revolucionaria iraní asaltando 2 buques que ha capturado cuando estaban intentando cruzar el estrecho de Hormuz. Como no son buques estadounidenses, Washington considera que Irán no ha roto la tregua. Ante el bloqueo petrolero, la Unión Europea ya pone en marcha un plan energético anticrisis. ¿En qué consistiría, Sandra? Es un plan de choque con medidas de alivio inmediato para los consumidores y para las pequeñas empresas, como por ejemplo bonos energéticos y también tarifas sociales. Se descarta finalmente esa propuesta que hacían la semana pasada de un día de teletrabajo obligatorio. Proponen combinar medidas puntuales con cambios estructurales con el objetivo final de reducir la dependencia de combustibles fósiles y acelerar la transición a energías limpias. Bajan las temperaturas en la vertiente mediterránea y suben por el oeste. Justo lo contrario que pasaba ayer. Valores altos, 29 en Bilbao, 30 de nuevo en zonas del centro y del sur, incluso más. Y ambiente más fresco en el Mediterráneo. Sigue siendo una anomalía térmica. Y hoy hablamos de más tormentas que ganan terreno, sobre todo en el centro y en el oeste peninsular. Ya a lo largo del día se esperan esos chubascos. Hay avisos en Extremadura, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Tormentas fuertes, granizo, viento fuerte. En el resto de España seguiremos con calima y también con algún chubasco, sobre todo en zonas altas. Es, como les decíamos, una de las imágenes del día. Después de dar plantón a Estados Unidos en las negociaciones, la Guardia Revolucionaria iraní asalta y captura 2 buques cuando estaban intentando cruzar el estrecho de Hormuz. A esta hora la tregua continúa, las conversaciones para buscar la paz se atascan.
La segunda ronda de negociaciones entre Estados Unidos e Irán está en el aire, nadie cede. Ambos países siguen jugando sus cartas y dirigiendo el relato. Trump cree, según The New York Post, que podría haber nuevas conversaciones a partir del viernes. Irán guarda silencio y eleva la presión en el estrecho de Hormuz. Ha atacado y capturado 2 cargueros por intentar, según la Guardia Revolucionaria iraní, cruzar sin su permiso y poner en peligro, dice, la seguridad marítima. Horas después se ha registrado un tercer ataque frente a sus costas. Hormuz es la línea roja de Teherán. Su desbloqueo es la principal condición para sentarse a negociar con Washington. Sin embargo, a pesar de la prórroga del alto el fuego, el bloqueo naval continúa, aseguran desde la Casa Blanca, y no ven como una violación de la tregua las incautaciones iraníes porque no son, dicen, buques estadounidenses ni israelíes. Este cierre del estrecho de Hormuz, la gran baza para ejercer presión que utilizan los dos países, está provocando consecuencias nefastas para la economía mundial. Al mercado del petróleo no le gusta la incertidumbre y el precio del barril ha vuelto a superar los $100. Mientras, Pakistán intenta desatascar estas conversaciones. Sus mediadores y primer ministros se han reunido con el embajador iraní para dibujar una hoja de ruta que permita alcanzar la paz. Pues con Estados Unidos bloqueando también el estrecho de Hormuz, el Pentágono ha destituido en las últimas horas al secretario de la Marina, Sandra. John Phelan deja su cargo de manera inmediata después de varios meses de desacuerdo con altos cargos, como por ejemplo el secretario de Guerra y el subsecretario de Defensa. El Pentágono no ha dado más explicaciones sobre esta destitución, que se produce apenas unas semanas después de otra destitución, la del jefe mayor del Estado Mayor del Ejército, por desacuerdos sobre la gestión de esta guerra. El ya exsecretario de Marina de Estados Unidos era el encargado de organizar, entrenar y gestionar la logística de las fuerzas navales estadounidenses. Ahora su puesto va a ser asumido de forma interina por un subsecretario. Gracias, Andrea. Ante la crisis energética precisamente que está provocando el bloqueo de Hormuz, la Unión Europea lanza un plan para minimizar las consecuencias económicas. Combinará medidas puntuales con ajustes estructurales. Habrá medidas de alivio inmediato para hogares y para pequeñas empresas, bonos energéticos, tarifas sociales, rebajas fiscales en tecnologías limpias. Importante, también va a haber un plan de choque para el sector aéreo. Coordinará con industria y con los distintos gobiernos el reparto estratégico de queroseno de forma que puedan compartir existencias para garantizar el suministro. Bueno, de hecho, la fuerte escalada del precio del combustible ha llevado al grupo de aerolíneas alemán Lufthansa a cancelar hasta 20.000 vuelos, la mayoría de corta distancia. A finales de este mes se van a publicar las cancelaciones previstas a partir del mes de junio. Y ante esta situación, el Gobierno lanza un mensaje de tranquilidad. España dice cuenta con reservas de suministro. Nuestra situación ahora a corto plazo es muy positiva en el sentido que tenemos reservas tanto de queroseno como de distintos productos derivados del petróleo. Contamos con 8 refinerías que nos permiten tener una base sólida. Vamos con más asuntos. A escasas horas de que Líbano e Israel comiencen su segunda ronda de negociaciones en plena tregua, Israel ha asesinado en un ataque deliberado a la periodista libanesa Amal Jalil. Líbano denuncia que Israel la persiguió y la siguió atacando cuando ella y una compañera estaban buscando refugio. Ella es Amal Jalil, periodista informando desde el sur del Líbano. Allí ha muerto en un ataque israelí. Según Beirut, Israel ha impedido las tareas de rescate para socorrerla, atacando a los equipos de emergencia. Bombardearon la zona en 2 ocasiones, causando 2 muertos más e hiriendo a otra periodista. El cuerpo sin vida de la reportera ha sido recuperado aquí, entre escombros, al menos 6 horas después del ataque. Israel niega que impidieran el rescate y asegura que cruzaron la línea divisoria, tras la que sus tropas permanecen apostadas, considerándolo una amenaza inmediata. Esa demarcación la ha bautizado Israel como la línea amarilla, usando la misma terminología que en Gaza. La franja ocupada penetra entre 8 y 10 kilómetros en territorio libanés e incluye decenas de municipios, entre ellos el lugar del ataque. La muerte de Jalil se produce a pocas horas de la segunda ronda de conversaciones directas entre el Líbano e Israel en Washington hoy. Se tratará la extensión del alto el fuego que entró en vigor el pasado viernes, marcado por ataques intermitentes por parte de Israel y Hezbollah, poniéndola a prueba. El Líbano buscará también poner fin a las demoliciones masivas de viviendas llevadas a cabo por el ejército israelí. Precisamente Jalil denunció en su último reportaje esas demoliciones e informó, casualmente hace tan solo 2 días, de la búsqueda entre escombros de desaparecidos. Aquí en casa el Partido Popular repite patrón y pacta con Vox en Aragón. De esta manera, Jorge Azcón va a seguir en la presidencia de esa comunidad. El Partido Popular se queda con 6 consejerías, Vox va a tener 3, una de ellas con rango de vicepresidencia. Zaragoza, Carmen Ruiz, buenos días.
Hola, buenos días. Así es, Vox asume las carteras de desregulación, bienestar social y familia, medio ambiente y turismo y la de agricultura, ganadería y alimentación. Todo gracias a un pacto que compromete a los de Abascal a aprobar los presupuestos durante toda la legislatura. Ese acuerdo, como el de Extremadura, incluye la prioridad nacional para acceder a las ayudas y prestaciones públicas, aunque ayer Jorge Azcón, el futuro presidente, ya decía que todo se haría de acuerdo a la legalidad. El pacto recoge también puntos esenciales de la agenda de Vox, como la negativa a acoger menores migrantes o la derogación de lo que califican como leyes ideológicas. Un acuerdo que llegaba a escasas horas de la celebración hoy 23 de abril del Día de la Comunidad. Pocas horas después de pulsar el botón del sí a Guardiola en Mérida, PP y Vox aparecían juntos en Zaragoza. Acabamos de cerrar un acuerdo que no es otra cosa que la respuesta natural. Estamos seguros de que va a llegar hasta el año 2030 y que completaremos la legislatura. El documento calca la llamada prioridad nacional del pacto extremeño y genera el mismo choque en las interpretaciones. El PP insiste. Va a ser compatible con el principio de legalidad. Y Vox matiza. Sí que se pueden poner unos requisitos mucho más restrictivos. También replican la política migratoria. Oposición al reparto de migrantes, que los que estén en situación irregular solo puedan acceder a prestaciones y servicios estructurales en caso de urgencia vital y que las ONG que les asesoren no tengan ayudas. Prohíben que las mujeres lleven niqab y burka en espacios públicos, eliminan la enseñanza de la lengua árabe y añaden un epígrafe nuevo: librar a Aragón de la imposición del catalán. Va a haber más Vox incluso que en Extremadura. En Aragón arrancan una consejería más, 3 en total, una de ellas con rango de vicepresidencia. Y en cuanto a competencias serán similares a las de Extremadura: familia, jóvenes, agricultura o ganadería. En Génova dicen que van a por el siguiente acuerdo y ese es Castilla y León. Las fuerzas políticas de Castilla y León debemos hablar y entendernos. Nosotros no somos sospechosos de decir una cosa en un sitio o decir otra en otras. Hoy es el día de Castilla y León y aunque Vox no acudirá a los actos, estará sin duda muy presente. Y mientras tanto en Extremadura, María Guardiola ya es oficialmente la nueva presidenta. No voy a pedir perdón por gobernar con quien representa una parte importante de Extremadura. Ha sido investida con los votos del Partido Popular y Vox tras su pacto con los de la ultraderecha, que siguen defendiendo que nadie está por delante de un español. Nicolás. Sí, Guardiola defendió ese acuerdo. Un acuerdo, dice, que es bueno para Extremadura y que permite dar estabilidad y desbloquear esta región. Una María Guardiola que aseguró que se va a cumplir siempre con la ley, aunque es evidente que no está tan cómoda con ese término prioridad nacional. A su llegada, antes de ser investida, decía que no hace falta mencionarlo ni ser hiperbólico en esta materia, algo que contrasta con lo que sí hizo su vicepresidente, el que será su vicepresidente, Óscar Fernández de Vox, en la tribuna, donde reivindicó el término, lo pronunció en varias ocasiones e incluso pidió llamar a las cosas por su nombre, que eso es para Vox que los españoles irán primero. Más allá de esto, ambos partidos exhibieron unidad, se fundieron en un abrazo al terminar, y es que María Guardiola, con el apoyo de Vox, recabó aquí más apoyos que nunca antes en nadie en Extremadura. La toma de posesión será este mismo viernes aquí en Extremadura, en Mérida. Al Partido Popular, que defiende la prioridad nacional en sus pactos autonómicos con Vox, le cuesta defender eso de los españoles primero en el Congreso. De hecho, el Partido Popular se ha sumado al Gobierno a la hora de tumbar la moción de Vox sobre la llamada prioridad nacional en la Cámara Baja. No se aprueba la moción. PP y Vox siguen sin ponerse de acuerdo respecto a lo que entienden por prioridad nacional, a pesar de que lo recogen por escrito en sus pactos autonómicos. Para los de Abascal significa los españoles primero, pero el Partido Popular insiste en incluir el concepto de arraigo, pero a la vez sigue sin definirlo legalmente. El Partido Popular rechaza las críticas e insiste en que todo lo que ha firmado con Vox es compatible, dice, con la ley. Elena. Sí, fuentes de Génova desmienten que los inmigrantes no vayan a poder solicitar ayudas o acceder a la sanidad. Dicen que no hay discriminación y has firmado los de Abascal en Extremadura y ahora también en Aragón. Gracias, Elena. El Gobierno asegura que el principio de prioridad nacional viola la igualdad entre los ciudadanos y asegura que el PP se ha convertido en un partido anticonstitucional. Andrés. Sí, el mismo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, critica al PP por ir dando lecciones de constitucionalismo y luego ser los primeros en atacar la Constitución, violando el principio de igualdad entre los ciudadanos. Dicen que este principio de prioridad nacional es ilegal y es discriminatorio y que puede atacar a la Constitución. Frente a esto, dicen, se van a encontrar siempre a un Gobierno que va a frenar cualquier política que sea contraria a la Constitución, incluso en los tribunales. Dicen que el Partido Popular se ha convertido en un partido anticonstitucional. Además, critican al Partido Popular por pactar o por apoyar una cosa en aquellas comunidades autónomas donde necesita Vox para gobernar y luego intentar aparentar otra en el Congreso.
Vox proponía derogar normas que amplían derechos a migrantes, reforzar las políticas de repatriación y eliminar el arraigo, figura que solo afecta a extranjeros de fuera de la Unión Europea. Que es un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente. Pero esa es una línea roja para el PP. Y el marco irrenunciable para el Partido Popular infranqueable es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Prioridad al arraigo. Ningún artículo de la Constitución contempla una posible discriminación por el lugar de nacimiento. La ley de extranjería también garantiza la igualdad, pero en la práctica las comunidades tienen competencias para establecer ciertos requisitos, como exigir un arraigo o empadronamiento prolongados, como dice el acuerdo firmado por PP y Vox en Extremadura, asunto que ha salido más de una vez en la sesión de control al gobierno. La mayoría de los españoles ya sabe que usted gobierna contra ellos. Tantas lecciones que dan ustedes de constitucionalismo y lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución. Es un pacto clasista y xenófobo, aseguran desde el Ejecutivo. Que el gobierno de España les va a frenar cualquier política discriminatoria y contraria a la Constitución. Lo llevaremos a los tribunales. Con ustedes no hay asistencia digna ni para los extranjeros ni para los nacionales. Y ante eso, por supuesto que sí, prioridad nacional. Frente a ese principio, dicen los de Abascal, el gobierno practica el abandono nacional. Y a las puertas de las elecciones andaluzas, Juanma Moreno Bonilla dice que se está exagerando, cree, el debate sobre eso de la prioridad nacional. Laura. Sí, durante las últimas horas Juanma Moreno ha defendido desde aquí, desde Andalucía, ese concepto de arraigo. Dice que se trata de un criterio razonable a la hora de poder acceder a las ayudas sociales, ya que lo que establece es una vinculación real de cualquier persona con Andalucía en función de su integración o del tiempo de residencia que lleve aquí en la comunidad. El candidato a la reelección de los populares dice que no se trata de excluir a nadie, simplemente de establecer un orden a esos recursos públicos cuando son limitados. También por su parte ha dicho que todo el debate que se está generando en torno a esta prioridad nacional tiene fines electorales. Por su parte Vox pues lo está aprovechando para levantar polvareda y llevarlo a su terreno, a esa opinión pública más crispada. Y por otro lado PSOE dice que lo está exagerando. En cualquier caso, todo forma parte de una campaña electoral. Lo que me han trasladado mis compañeros, en este caso de Extremadura y mis compañeros también de Génova, es que ahí está muy claro que está vinculado al arraigo personal con el territorio, que es algo fundamental, que a mí me parece razonable. Hoy es una mañana de mucha actualidad que vamos a vivir aquí en la hora de la 1. Mañana clave en el juicio de la operación Kitchen, máxima expectación ante la declaración a partir de las 10 de la mañana del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de María Dolores de Cospedal. Irma. Sí, hacia ellos apuntó el ex tesorero Bárcenas, dijo que los responsables del partido eran también los responsables de la Kitchen, de esa supuesta operación para espiarle, y también dio detalles sobre un audio que grabó con M.R. que identificó como Mariano Rajoy y en el que el expresidente del Gobierno destruía supuestamente un papel con anotaciones de la contabilidad. Con todo este escenario, Mariano Rajoy viene como testigo con obligación de contestar a todas las partes y de decir la verdad. Y sobre Cospedal también ha estado presente en este juicio. El nombre se ha intentado preguntar por ella desde las acusaciones en diversas ocasiones, pero el tribunal no lo ha permitido. Viene también como testigo, pero al haber estado investigada en la causa, tiene derecho a no contestar a preguntas que le incriminen. El expresidente del Gobierno se sienta ante un tribunal por tercera vez. Se enfrenta a las acusaciones del extesorero del PP sobre el robo de documentos y grabaciones que probarían la caja B del partido. Él se extraña mucho, me pregunta cómo es posible, hombre, que llevéis esos papeles, y da la vuelta en el sillón, eso se oye en la grabación, lo introduce en el destructor de papeles. Unos documentos en los que Bárcenas señalaba directamente al expresidente. MR, que era Mariano Rajoy. Que hasta ahora siempre ha negado que esas siglas correspondiesen a su nombre. Desmiente que usted tenga nada que ver con la inicial M. Rajoy que figuran en los papeles del señor Bárcenas, ¿no? Es absolutamente falso. Como también negó en su día la existencia de esa trama parapolicial. Da por hecho que el Ministerio de Interior estaba realizando operaciones o tomando decisiones para destruir pruebas. Pero que lo hizo un juez, señor Rajoy. Eso es absolutamente falso. Lo mismo ha defendido siempre Cospedal, que también declara hoy como testigo. Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia y no ha existido. Su exmarido declaró ayer, era según los investigadores interlocutor habitual de Villarejo. La mayoría de sus respuestas fueron no lo recuerdo, pero sí admitió que presentó a Cospedal y al excomisario. Los presenté, el señor Villarejo expuso lo que quería decirle,
y mi mujer les puso las preocupaciones que tenía en ese momento. Las preocupaciones eran pararlo de la libretita. Libretita sería mejor poderlo parar. Fue lo que se escuchó en una grabación de Villarejo y hacía referencia a esos documentos sobre la doble contabilidad del partido que Bárcenas denuncia que el PP le robó. En el caso Mascarillas, el exgerente del Partido Socialista asegura que todos los pagos en el partido estaban justificados con recibos previos. Absolutamente todas. Las liquidaciones iban con sus justificantes y recibos de los gastos que estaban siendo compensados. Es Mariano Moreno que niega cualquier intercambio de billetes de 500, 200 o 100 euros, las famosas chistorras, los famosos soles de los que hablaba la Unidad Central Operativa, la UCO, de la Guardia Civil en su informe. Nunca pedimos ni billetes de 500 euros, ni billetes de 200 euros, ni billetes de 100 euros, nunca. Por lo tanto, no existen esos billetes que se haya podido dar por parte del Partido Socialista. Por otro lado, la Fiscalía pide el archivo de la investigación contra Begoña Gómez. Dice que la mera relación conyugal no puede operar como una influencia. El fiscal también ha recurrido a la Audiencia Provincial para que archive el procedimiento contra Barrabés y la asesora de la Moncloa. Más asuntos. La exjefa de ETA, Soledad Iparraguirre, y otro miembro de la organización terrorista, Juan Ramón Casatorre, van a regresar a la cárcel. El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha rechazado la aplicación del régimen de semilibertad del que disfrutaban desde hacía unos días. Y por su parte, Garikoitz Azpiazu, alias Cherokee, que fue jefe militar de ETA, ha pedido perdón a las víctimas de la banda terrorista. Lo hace en una carta que el juez ha tenido en cuenta para concederle un permiso de 6 días. Cherokee dice que reconoce que siente el daño que ha provocado. En 2011 fue condenado a 377 años de cárcel. Más cosas, dos trabajadores han fallecido en el desplome de un andamio de obra en Benidorm. Los operarios realizaban desde hace meses labores de remodelación de la fachada de un edificio, una obra que ya estaba próxima a terminar. Otro operario quedó colgado a la altura del 11º piso, pero no resultó herido. Y sobre la investigación de la muerte de Esther López en Traspinedo, la defensa del único sospechoso ha aportado una fotografía para insistir en que nunca ocultaron el sótano que se halló hace tan solo unos días en su antigua vivienda. Sandra. Aseguran que la Guardia Civil conocía ese habitáculo desde el primer día, pero que desconocen por qué no lo inspeccionaron. Para demostrarlo aportan esa fotografía que estamos viendo y que es la que aparece en el informe del registro que se realizó el 9 de abril de 2022. En esa imagen rodean de color rojo la trampilla de acceso al sótano y de azul la base del escritorio que está en esa habitación donde se recogieron muestras, con lo que argumenta la defensa que era imposible que los agentes no vieran el acceso al suelo. También pide la defensa que deje de usarse el término zulo. Insisten en que es una bodega que construyó el padre del sospechoso hace décadas, pero que se acabó sellando por las constantes inundaciones. Punto en concreto San Fernando de Henares, porque hoy es un día de máxima expectación en la Audiencia Nacional, turno para el que será posiblemente el testigo con más interés del juicio al caso Kitchen. Declara el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, entre fortísimas medidas de seguridad y con la obligación de decir la verdad. Irma. Sí, sobre todo después de la declaración de Luis Bárcenas de esta semana, en la que apuntó directamente a la cúpula del partido como la autora de esa operación Kitchen, ese supuesto dispositivo para espiarle, y también después de que diese detalles de un audio que supuestamente habría grabado a M.R., al que identificó como Mariano Rajoy, y en el que el expresidente del Gobierno destruiría un papel con anotaciones de la caja B. Sobre estas preguntas probablemente va a tener que responder Mariano Rajoy, que tiene que contestar a todas las partes y tiene obligación de decir la verdad. Ya en instrucción dijo que él no era M. Rajoy y negó que hubiese una operación dirigida desde el Ministerio del Interior para espiarle. Tras él declarará María Dolores de Cospedal, que viene en una situación distinta, también es testigo, pero al haber estado investigada en la causa y tenerla archivada provisionalmente, puede venir acompañada de abogado y puede incluso no contestar a preguntas que le incriminen. Ahora mismo máxima expectación en la Audiencia Nacional. Estáis viendo todo el dispositivo de prensa que hay ahora mismo aquí en las puertas de San Fernando. No es habitual que haya tanto
tantos compañeros, al menos no en las últimas sesiones de juicio, pero hoy desde muy temprano hay muchísimos compañeros de prensa para informar aquí en directo de la llegada de Mariano Rajoy. También hemos visto cómo la seguridad de la Audiencia Nacional acotaba más el perímetro de seguridad e inspeccionaba a todos los vehículos que hay aparcados en la zona de la Audiencia Nacional. Hemos visto cómo iban vehículo por vehículo mirando a través de los cristales y bueno, pues estaban colocando incluso más vallas aquí en este perímetro de seguridad, no solo enfrente, como estáis viendo, que está la zona coordenada, sino un poco más atrás de donde estamos situados, donde han puesto también pues otras vallas para, bueno, pues para que todos tengamos sitio para trabajar y también, bueno, pues por seguridad, puesto que hoy es un día importante aquí y son declaraciones claves de testigos que han tenido altos puestos de responsabilidad en el gobierno del país y también en el Partido Popular. Acaban de llegar Ana López, muy buenos días. Buenos días. Marta Monforte, muy buenos días. Buenos días. Ronda breve de opiniones sobre este asunto, este día crucial dentro de la trama de la Kitchen, que luego abordaremos y que luego podrán seguir con nosotros en directo. Pero antes de nada, un aperitivo. Carlos, titular. Pues efectivamente es un día muy importante porque la Kitchen es el escándalo mayor de gestión pública, en fin, lo peor que puede hacer un gobierno, que es usar los medios. Le damos a todos los gobiernos el privilegio de usar, de controlar la policía, de controlar los medios más delicados, de tener toda la información sobre nosotros. En fin, un gobierno tiene muchísimo poder y en este caso se usó el poder para intentar proteger al gobierno, para intentar destruir pruebas, que es lo último que uno se imaginaría que hiciera un gobierno. Y hoy Rajoy comparece como testigo, pero la verdad es que desde el punto de vista político y de responsabilidad política, de explicación de qué pasó allí, no creo que suelte mucho, porque Rajoy es muy duro, pero realmente hace falta una explicación. Realmente a España, los españoles merecen una explicación de cómo pudo pasar esta barbaridad en el Ministerio del Interior cuando lo dirigía una de esas personas de máxima confianza histórica, que es Jorge Fernández Díaz. Sí, yo creo que esa explicación la tendremos. ¿Y sabes dónde la tendremos, Carlos? En la sentencia. Yo espero y confío que la sentencia nos explique con precisión qué pasó allí. En eso que estoy completamente de acuerdo contigo. A mí me parece uno de los escándalos más repugnantes de la democracia, que es que un gobierno utilice a la policía no para esclarecer delitos, sino para ocultarlos. Me parece una gravedad tremenda. Hablabais de la importancia del día de hoy. Yo creo que hoy es el día más mediático, sin la más mínima duda. Va a ser un día espectacular desde el punto de vista informativo, pero no creo que sea el día clave en el juicio, porque yo estoy muy de acuerdo con Carlos. Yo creo que Mariano Rajoy lo va a negar todo y no va a aclarar nada de lo que ocurrió. Es decir, él va a negar absolutamente que conociera nada de esa operación, que tuviera la más mínima conocimiento de nada, que nunca le llegó nada y que nunca supo nada. Y por tanto, desde el punto de vista aclaratorio para el tribunal, yo creo que va a ser poco. Lo que pasa, claro, que es muy relevante ver a un expresidente del gobierno sentado en el banquillo y siendo sometido a un interrogatorio en el que se le va a pedir cuentas de lo que fue una operación, insisto, no quiero cargar más los calificativos, de una enorme gravedad, de un uso espurio de una institución tan importante como la policía y por tanto yo sí creo de verdad, yo confío en que los españoles sabremos qué pasó y lo sabremos con la verdad judicial y estoy seguro. Creo que el juicio se está llevando muy bien, creo que estamos asistiendo a desde luego lo que es un modelo de juicio en un país democrático con todas las garantías. Y creo que la sentencia nos dirá qué pasó allí, en esa operación. Tienen que tener en cuenta que Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, se sienta como testigo hoy ante el juez después de que Luis Bárcenas, ex tesorero del Partido Popular, dijese que tenía una grabación en la que el propio Mariano Rajoy destruía en una trituradora un papel que le había dado con la contabilidad con la contabilidad ilegal en dinero negro del Partido Popular. Raquel. Bueno, la contabilidad extracontable, ¿no? Este concepto que dijo el otro día Bárcenas, que dijo muy claramente que la operación Kitchen, según su conocimiento, realmente empezó en el Partido Popular, no en el Ministerio. Esto implica directamente a dirigentes del Partido Popular, dirigentes como Cospedal, de los que a posteriori hemos conocido audios claramente en las que hablaba de eliminar esa libretita, o indicios que no se tuvieron en cuenta en la fase de instrucción llevada a cabo por el juez García Castellón, de declaraciones de Villarejo o de algunos audios a los que se hacían mención, y gracias a eso, pues bueno, esas vías de investigación se cerraron y por eso hoy están como testigos y no como imputados pues nadie del Partido Popular relevante, pese a que evidentemente eran los más beneficiados. Era una operación que perjudicaba a la contabilidad no del Ministerio de Interior, del Partido Popular, y en ese sentido, pues desde el punto de vista político y ciudadano es difícil de comprender que veamos en el banquillo a policías, a altos mandos o a dirigentes de un ministerio, pero no haya nadie del Partido Popular, ¿no? Pese a que Fernández Díaz era la mano derecha de Mariano Rajoy. Entonces hoy seguramente lo que veremos será, como ya ha dicho Rajoy en otras ocasiones,
imagino que defenderá su total desconocimiento del caso Kitchen, porque si lo hubiera conocido, aunque no lo hubiera ni siquiera impulsado, solo conocerlo ya sería gravísimo, pero que da un gran interrogante para la ciudadanía, que es por qué el Partido Popular, que era el que tenía la contabilidad B, al que afectaba todo lo que pudiera tener Bárcenas y al que benefició la operación Kitchen, está desaparecido en este banquillo. El problema de la declaración o de las declaraciones de Bárcenas es que se han mostrado diciendo una cosa y su contraria con el mismo convencimiento, porque le criticaban efectivamente que él mismo admitió que en función de si entendía que había un pacto con el PP o de si era en calidad de imputado, si era en calidad de testigo, en este caso él es el afectado, él es la acusación particular, no se está juzgando a Bárcenas. Pero es cierto que ha cambiado tantas veces de versión y tantas veces con ese convencimiento, ¿no?, y con esa seguridad, que es verdad que es complicado. Yo no sé si realmente se sabrá o no se sabrá lo que ha pasado. Bárcenas nunca había hablado de una grabación, había hablado de la escena de la famosa trituradora, pero no de que hubiera una grabación que curiosamente una la robó y otra él mismo encargó que la destruyeran. Dicho esto, yo creo que hoy es una jornada que tiene mediáticamente mucho interés y mucho morbo, pero que no creo que cambie sustancialmente el destino, el rumbo de este juicio. Rajoy se escudará en que no supo nada. Cospedal ya estuvo en su momento imputada, igual que su marido, que declaró ayer. La propia Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional reforzó la tesis de García Castellón de dejarles fuera de la causa, y creo que tiene su interés, pero no sé hasta qué punto nos va a aclarar nada. Es verdad que esta vez tuvo muy claro Bárcenas contra quién tenía que ir dirigida su declaración, que era contra Rajoy y contra Javier Arenas. A mí me llama mucho la atención que no dijera nada de Cospedal, porque ya sabemos que eran archienemigos los dos, ¿no?, en Génova. Pero no creo sinceramente que vayamos a descubrir nada nuevo de este caso. Con esta declaración hoy, digo. Vamos a ver que acaba de comenzar la mañana, ¿eh? Primero a las 10 declara como testigo ante el juez el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después va a declarar la exsecretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal. Ayer su exmarido, Ignacio López del Hierro, reconoció que había apañado una reunión en la sede del Partido Popular en la calle Génova entre María Dolores de Cospedal y el comisario Villarejo. Le preguntaron para qué. Dijo, no sé. ¿Y qué objetivo tenían? Ni idea. Eso es lo que declaró el exmarido de Cospedal ayer ante el juez. En un instante vamos a conectar con la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares, pero antes vamos a abordar ese nuevo pacto entre Partido Popular y Vox y, de nuevo, esa inclusión de la expresión prioridad nacional en ese acuerdo. Esta vez, después de Extremadura, ha sido en Aragón para permitir a Jorge Azcón, del Partido Popular, que sea investido, que siga siendo presidente de esa comunidad. Carmen. Así es, aunque ayer Jorge Azcón, ese futuro presidente de Aragón, se encargaba de decir que ninguna medida vulnerará la legalidad y que es clave la figura del arraigo. Vox asumirá 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, 6 tendrá el PP, todo gracias a un pacto que compromete a los de Abascal a aprobar los presupuestos durante toda la legislatura y que incluye puntos como la negativa a acoger menores migrantes o la derogación de lo que califican como leyes ideológicas. También una rebaja de impuestos, la construcción de 4.000 viviendas públicas y puntos como, es literal, librar a Aragón de la imposición del catalán o la limpieza del río Ebro. Esta mañana veremos a los protagonistas de ese acuerdo aquí en este Palacio de la Aljafería, que ya se prepara para acoger el acto institucional del Día de Aragón. Juntos convocaron a la prensa y juntos aparecieron en un gesto nada casual. Un Azcón que ya se sabía presidente dejó que el primero en tomar la palabra fuera Nolasco. Por favor, señor. Que entre risas... A la izquierda, ¿eh? Pero bueno. Todo es relativo. No os paséis, que... Una vez colocado ante los micrófonos tardó exactamente 42 segundos en hablar de... prioridad nacional. De la que dijo era uno de los asuntos del acuerdo que le gustan especialmente. Mencionado hasta en 3 ocasiones a lo largo de las 38 páginas del pacto. Prioridad en las ayudas y también en la vivienda, aunque reconoce... todos los escollos técnicos que hay, aunque en principio digo que es algo que se puede hacer. Nolasco contó que su formación tendrá 3 consejerías, una de ellas con rango de vicepresidencia, y agradeció la buena voluntad de un sonriente Azcón, que escuchó estoico el recadito para su partido. Mientras que, por otro lado, por ejemplo, Génova solo ha puesto palos en las ruedas. El todavía presidente en funciones habló sin que le pregunten de... Todas y cada una de las medidas que contiene ese acuerdo cumplirán con el principio de legalidad. Y cuestionado específicamente por la prioridad nacional... va a ser compatible con el principio de legalidad. Ningún acuerdo que se lleve al Consejo de Gobierno del Gobierno de Aragón irá sin un informe de los servicios jurídicos de la Casa. Para la oposición este acuerdo es un reparto de sillones que no habla de los problemas reales de Aragón y le vaticina poco futuro. La fecha de caducidad
de este ejercicio de reajuste de intereses va a ser más corta que la de los yogures. En el pacto también se habla de la prohibición del burka en espacios públicos y de no aceptar a más menores extranjeros no acompañados. Dicen que es un pacto con idea de durar y aprobar 4 presupuestos. La intención es celebrar el debate de investidura la próxima semana. A ver, este pacto entre Partido Popular y Vox en Aragón sí nos deja ciertas novedades, Marta, porque el Partido Popular es quien dice, quien asume que eso de la prioridad nacional, lo de los españoles primero, ya saben, antes que los extranjeros, dice el PP que cumple con la ley. Y el que curiosamente advierte de que va a encontrar escollos técnicos legales es Vox. Sí, de hecho hemos visto, ¿no?, cómo ha habido un desplazamiento y cómo ahora es el Partido Popular quien asume en primera persona esta prioridad nacional, de la que luego votaron en contra en el Congreso justo ayer en una moción que presentó Vox. Quiero decir que ellos no están cómodos en este tema, pero sin embargo lo hacen propio, lo hacen suyo. Y hay una incomodidad manifiesta con este término que ha logrado imponer Vox, y de hecho hay una discusión, ¿no?, sobre lo que implica, según Vox y según entendemos todos por el propio concepto, es los españoles primero, y no, según el PP es que ahí se prioriza el arraigo sobre otras cuestiones. Entonces hay que ver el detalle de cómo eso luego va a estar en una ley, ¿no? Y cómo también evidencia cómo el PP, cómo el PP está siendo arrastrado otra vez por Vox para determinadas posturas como es esta. Y luego también vemos el tema de las ONGs, que el PP dice que no afectará a Cáritas y Vox que sí que afectará a Cáritas, en la cuestión del burka. Es decir, yo creo que radicaliza un poco más algunas cuestiones, y luego además vemos cómo Vox va a tener una consejería de medio ambiente cuando ellos están diciendo de manera abierta que ellos no creen en las políticas climáticas y que hay fanatismo climático. Entonces, ¿qué implicará esto a nivel de políticas públicas en un gobierno autonómico, ¿no? A la Dirección Nacional del Partido Popular ya le gustaba el acuerdo de Extremadura, que incluía eso de la prioridad nacional, los españoles primero. Le gusta el acuerdo de Aragón y ya Elena pone la mirada en el próximo pacto con Vox, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, nos dicen otro capítulo cerrado. Vamos a por el siguiente. Es lo que dicen en Génova, que ponen la mirada ya en Castilla y León, aunque aseguran que de momento no han empezado esos acuerdos formales, esos encuentros formales. En cuanto a Aragón, ajenos a las críticas, en Génova se declaran muy satisfechos, no solo por haber conseguido otro gobierno, sino también por unas medidas que consideran muy buenas, muy positivas, y sacan pecho porque aseguran han conseguido firmar un acuerdo de investidura sin incumplir la Constitución ni amnistiar delitos y defendiendo la igualdad. Es lo que dicen en Génova, que desmienten que vaya a haber ningún tipo de discriminación. Aseguran que esa prioridad nacional se va a basar en el arraigo al territorio como un criterio más. Y también sabemos que Génova ha estado, igual que ocurrió en Extremadura, en este caso en Aragón, tutelando la negociación en cuanto a las medidas, al redactado de ese documento, pero que ahora deja total libertad al presidente Azcón para elegir, diseñar y elegir los nombres de ese gobierno. Fíjense, el Partido Popular le ha comprado eso de la prioridad nacional, lo de los españoles primero, a la ultraderecha francesa, pero de hace más de 40 años. No crean que es un concepto nuevo. Sí, en primer lugar, Vox ha escrito una nueva página en ese manual de cómo reforzar a la extrema derecha, pactando y asumiendo sus postulados en materia migratoria y que son mayoritariamente un patriotismo exclusionista. Pero esto, como tú bien has comentado, ya hemos constatado los efectos de introducir en el debate público y político el tema de la prioridad nacional, porque se encuentran esos límites en la Constitución. Francia, con Jean-Marie Le Pen en el 73, fue el primero en introducirlo, con un lema que era 1 millón de inmigrantes, 1 millón de parados. ¿Y por qué introduce el concepto de prioridad nacional? Porque la extrema derecha, que es la más longeva en términos políticos, dijo, bueno, para conseguir el Eurobarómetro del mes pasado nos homologaba en preocupación ciudadana respecto a la inmigración como nuestros europeos, como el resto de europeos. Y además es que ya parece que no nos escandalizamos cuando, por ejemplo, en el Parlamento valenciano se aprueban esas estadísticas diferenciadoras entre nacionales y extranjeros de acceso a servicios públicos. Aquí el límite, afortunadamente, lo tenemos en la Constitución y en la ley orgánica, y en algo que a veces pasa desapercibido, pero que es muy potente, que se llama opinión pública y opinión publicada, que también encuentra resistencia ante estas medidas segregacionistas. Sí, estoy muy de acuerdo, hay que hablar con toda precisión, vamos a ver, y no engañar a nadie, no nosotros, sino los políticos, vamos a ver. Prioridad nacional no es un eufemismo, es un sintagma muy preciso, que todos entendemos. Prioridad nacional significa discriminación, ¿vale? Cualquier discriminación entre ciudadanos al margen de su situación es dos cosas. Primero, inmoral, y segundo, ilegal. ¿Vale? Por eso será muy importante ver las consecuencias de estos acuerdos. Porque, claro, ayer escuchar 4 veces al señor Azcón, que va a ser investido por la ley como presidente de una autonomía, decir que todo será legal, hombre, faltaría más.
Faltaría más, exacto, faltaría más que el presidente de una comunidad autónoma vaya a poner en marcha leyes o propuestas de leyes que no sean legales. Faltaría más. Entonces habrá que ver las consecuencias de todo esto. Porque luego además hay otra cosa. Es verdad que Vox ha enredado al PP en un debate maligno, en un debate tóxico que solo le beneficia a Vox y que le hace mucho daño al PP. Pero ahora el PP está intentando salir de esto con el término de arraigo. Vamos a ver, habrá que definir legalmente qué es el arraigo, porque si va a tener consecuencias legales, es decir, si alguien va a tener prioridad en el acceso a la compra de un piso o al alquiler de un piso en función del arraigo, habrá que definir con toda precisión qué es el arraigo y cuáles son sus consecuencias legales. O sea, claro, hablar del arraigo, ¿qué es el arraigo? Es decir, planteo, yo que soy madrileño, que vivo en Madrid, me voy a vivir a Extremadura, tengo más derechos, me voy a vivir y llevo 3 días en Extremadura, tengo más derecho a alquilar un piso que un boliviano que lleva 16 o 17 años instalado en Extremadura, que se me diga que es el arraigo. Porque claro, no, el arraigo, bueno, pues si va a tener consecuencias legales, habrá que definir legalmente cuál es el arraigo. Yo pregunté esto ayer a Génova y dije, por ejemplo, yo, en este caso concreto, que soy valenciana, llevo 10 años en Madrid, puedo tener menos acceso a políticas públicas de vivienda que un madrileño. La pregunta que planteé a Génova, porque yo creo que es muy elocuente y creo que Javier lo ha explicado a la perfección. Pero solo una cosa, es que ya lo han conseguido. Claro, porque ya estamos hablando de arraigo. Eso es algo que no importa a nadie. No importa. Además, que es que esto está muy estudiado, que parece que somos nuevos, que llevan muchísimos años los servicios sociales analizando cómo discriminar y cómo dar, porque efectivamente, claro que hay discriminación a quien más lo necesita. Evidentemente, tienen que elegir y entre 2 personas eligen al que más lo necesita, al que más urgencia tiene. Claro que por supuesto que es así. Pero las palabras son muy importantes y esta es sobre todo una batalla de palabras, porque llevarlo al terreno va a ser muy difícil. Pero esta es sobre todo una batalla de palabras. Y cuando el PP asume llamar inquiocupa a un señor que ha sido toda la vida un moroso, un señor que no paga el alquiler, es un moroso, lo transformamos en inquiocupa y metemos ahí la palabra ocupa, estamos dando un paso enorme a favor de la extrema derecha. Y cuando llamamos a un menor, cuando le decimos a un menor que está sin sus padres en España, le decimos mena, estamos dando un salto enorme. Y cuando hablamos de prioridad nacional, ya veremos en cómo llevan eso al papel de las leyes, porque va a ser muy difícil, porque por suerte tenemos una Constitución que yo esto ya he empezado a decirlo muchísima gente y creo que es evidente. En este momento, 2026, la Constitución española no se podría hacer, porque hay una parte muy importante del Parlamento que se ha ido a la derecha de la Constitución, porque la Constitución española es igualitaria, porque la Constitución española habla del derecho a la vivienda, que ahora mismo habría una parte del Parlamento que no creo que tuviera tan claro el derecho a la vivienda, el derecho por encima de la propiedad privada. Habla de la propiedad privada, pero habla del derecho a la vivienda. La Constitución española dice que todos los bienes del país deben ser sujetos al interés general, que es el que permite expropiaciones y un montón de cosas y tal. Todas esas cosas, y un montón de cosas más de la Constitución española, la Constitución italiana, que también es súper progresista, y hay un montón de gente diciendo ahora mismo en Italia no se podría hacer esa Constitución. Se está yendo una parte del Parlamento que además se reivindica como constitucionalista, se está yendo muy a la derecha de la Constitución. Y escuchar al PP, que es un partido de gobierno al que han llegado a votar 10 millones de personas en su momento, es un partido con muchísima historia y es el partido más votado del país en este momento, hablar de prioridad nacional es una aberración con la historia y con la reivindicación que siempre se reivindican como constitucionalistas, porque es que choca directamente no solo con la letra, sino con el espíritu y con la base de la Constitución. Ayer Azcón se le preguntó por este tema en esa comparecencia que fue muy rápida de los dos, ¿no? Lasco y Azcón dijo todo aquel con residencia legal. Esa es la línea, todo aquel con residencia legal, viene a decir, todo aquel con residencia legal tiene los mismos derechos. Entonces, ¿por qué pone prioridad nacional? Y es verdad que habló, yo creo que no dijo menos de 4 veces el principio de legalidad, porque es una idea en la que quiere insistir el PP de que la aplicación de este principio, que a mí semánticamente me espanta, pues no puede salirse evidentemente de los límites de la legalidad, solo faltaría. Pero si más me llamó la atención la declaración de Nolasco, porque me dio la sensación de que él tampoco lo tiene muy claro, ¿qué es esto? No supo explicarlo y él acabó hablando de arraigo. Acabó hablando de cotización, acabó hablando efectivamente, bueno, hay escollos técnicos, vamos a ver qué es viable. Pues es que da igual, porque la victoria semántica también es importante. Estudiaremos los baremos, cuando se le pidió que concretara esto cómo se ve, esto cómo se va a traducir y esto en qué va a quedar, dijo, vamos a ver si es viable, es decir, que incluso Vox, que ha conseguido meter el debate en un marco que a él le gusta, en el marco de la prioridad nacional, no sabe exactamente, luego llegan en la tribuna, hablaron ayer los españoles, pero realmente Vox asumió ayer, o por lo menos Nolasco, que no saben que puede ser viable y que puede no ser viable en esta cuestión. Es decir, que yo creo que partiendo de la base de que efectivamente Génova ha asumido este término,
vamos a ver luego en qué se materializa y en qué se concreta. Porque yo de momento, sinceramente, diciendo con todo aquel con residencia legal, no debería haber ya debate. Vox no es un partido, perdona Cristina, Vox no es un partido de gobierno. A Vox le da exactamente igual la gestión de gobierno que la aplicación práctica de esto. Vox es un partido agitador, ultranacionalista y vamos a ver si este pacto, Carlos, y vamos a ver si este pacto dura 4 años. Vale, pero de momento lo que dura y queda permanentemente es que el PP se ha tragado el término en un acuerdo y además lo tiene que reivindicar. Se ha tragado un término brutal que tú y yo hemos seguido al PP muchísimos años. Si nos dicen a ti y a mí, Cristina, hace 5 años o hace 3, cuando llegó Alberto Núñez Feijóo a Madrid y dijo yo no he venido a insultar, soy el moderado, vengo a hacer lo mismo que en Galicia. Si nos dicen en ese congreso de extraordinario que sustituyó a Casado que Feijóo 3 años y medio después iba a estar asumiendo en una negociación, porque hay que negociar. Claro que es difícil negociar. Claro que es difícil negociar con un grupo que te retiene. Pero habrá que negociar mejor. No te puedes comer la identidad nacional. Si nos dicen a ti y a mí hace 3 años y medio que Feijóo se iba a comer la identidad nacional, yo creo que tú y yo lo hubiéramos discutido bastante. Yo solo un apunte al hilo de lo que comentaba ahora Cristina. El PP, desde que anunció el acuerdo a las 5:30 con Olasco y Azcón, hasta que nos entregó el documento a los periodistas con las medidas, pasaron más de 2 horas. Más de 2 horas. Cuestión que no pasó, por ejemplo, en el caso de Extremadura. Por lo tanto, cabe intuir que había flecos que no tenían nada cerrados, por lo que ella decía de que no tenían ni siquiera claro a la hora de exponer las dinámicas y cómo iba a ser este pacto. Yo creo que ellos ni siquiera tenían acabado de redactar el documento y por eso tardaron tanto en entregárnoslo a los periodistas, ¿no? Claro, mi pregunta es, ¿por qué el PP en menos de una semana matiza, utiliza el eufemismo de arraigo, incluso se niega en el Congreso a hablar de prioridad nacional y en cambio Abascal lo exhibe y lo exige en cada comunidad autónoma por el mayor rendimiento político que ha tenido Abascal desde que formaliza acuerdos de gobierno con el Partido Popular? Está condicionando el debate público, la campaña electoral en Andalucía. No va de invertir más en sanidad para que las listas de espera bajen, no. Esto va de que los pobres no nos molesten con su afición a ponerse malos o con su intención de que sus hijos estudien en el pupitre de al lado del tuyo. Y yo creo que realmente nos están llevando por caminos que no son los caminos que van a resolver los problemas que tiene la sociedad del bienestar. Esto de la prioridad nacional, fíjense, no abre aulas, no levanta escuelas, no contrata médicos, no genera recursos. Entonces, ¿qué hace? Cuando los recursos son los que son, en vez de que un gobierno cree nuevas oportunidades de generar recursos, dice, bueno, pues con estos recursos limitados vamos a excluir y que una parte de la ciudadanía no acceda a ellos. Pues se parece bastante a una cartilla de racionamiento identitario. Porque generar recursos, la prioridad nacional no los genera. Yo me estoy preguntando, Marta, ¿hasta qué punto el Partido Popular internamente está cómodo con esto? Porque claro, da la sensación de que ha tenido que pasar por el aro porque era eso o tener que volver a convocar elecciones. Y eso no, claro, jugarse el poder no. Para mí la prueba de que está incómodo es lo que sucedió ayer en el Congreso, ¿no? Que hubo una moción presentada por Vox precisamente sobre este tema, sobre aplicar la prioridad nacional a nivel estatal. Va a aumentar un montón el gasto en servicios públicos porque se está deteriorando, como ellos dicen, se está deteriorando y hay que dejar fuera a los inmigrantes. Dice, bueno, pues en buena lógica lo que harán cuando lleguen a los gobiernos será mejorar los servicios públicos. No, lo que hace cuando están llegando a los gobiernos es reducción de impuestos, una de las cosas que hicieron en el pacto en Andalucía y en la Comunidad Valenciana, eliminar los impuestos de las herencias a partir de 1 millón de euros, o sea, lo que se viene diciendo en la España que madruga, la gente que tiene una herencia de más de 1 millón de euros, no sé cuántos en esta mesa la tenemos, yo desde luego no, y creo que me va bien la vida, y no 1 millón de euros de herencia no lo voy a pillar, y en fin, estamos hablando de gente que le va bastante bien la vida. Y quitan ese 1 millón de euros, obviamente vemos una privatización sistemática de la sanidad y la educación, más universidades privadas, más porcentaje de salud privada, más seguro privado, y luego, oh Dios mío, los servicios públicos están deteriorados, hay que dejar fuera a los inmigrantes. Es que el modelo es perverso, pero hay muchísimas, decenas de miles, y ayer me decían en el PP también, y muchísimos votantes del PP que están comprando este absurdo de que su problema cuando va a la sanidad pública y está empeorando su problema es que hay mucha inmigración, cuando su problema es que no le están poniendo suficientes recursos, oiga, que a lo mejor no tienen que bajarle tanto los impuestos y le tienen que mejorar la sanidad, que eso que es competencia autonómica. No, vamos a ver, los acuerdos que se están firmando a mí me parece que incluyen cosas que son muy razonables y que son de gestión pura. Y eso es, cada uno opinará lo que quiera. O sea, yo no creo, en fin, no digo que tú estés haciendo trazo grueso, Carlos, pero yo no creo el trazo grueso de las comunidades del PP privatizan sanidad, tal, no, yo eso no lo veo. Un segundito, que vamos a acercarnos a San Fernando de Henares, sede de la Audiencia Nacional. Está llegando la exsecretaria general del Partido Popular para declarar hoy en el juicio por la trama Kitchen, Irma.
Sí, acaba de entrar María Dolores de Cospedal, hemos visto cómo se bajaba en un taxi, ha hecho un breve recorrido hasta la puerta de la Audiencia Nacional, ya ha entrado dentro y parece que viene acompañada con abogado, parece que venía con su abogado, como os habíamos comentado, puede hacerlo, ayer se lo comunicó la presidenta del tribunal, López del Hierro, al haber estado investigada en la causa, su condición de testigo es un poco diferente, tiene algunos matices, puede venir con abogado, como parece que así es, y puede no contestar a preguntas que la incriminen. Va a ser la segunda persona en declarar, primero va a declarar Mariano Rajoy, que todavía no ha llegado, será el primero, y después de Rajoy declarará Cospedal, que acaba de entrar ahora mismo en la Audiencia Nacional. Ha sido uno de los nombres que ha planeado durante todas las sesiones del juicio, las acusaciones han intentado en varias ocasiones preguntar por ella, pero el tribunal ya dijo que esos hechos estaban fuera del procedimiento y no ha permitido casi ninguna pregunta sobre la exsecretaria general de los populares, que estuvo investigada, como decíamos, por haber participado presuntamente en la captación del chofer de Bárcenas y por haber intentado presuntamente torpedear el caso Gürtel. Así que probablemente esas preguntas se van a intentar hacer, no sabemos si el tribunal las permitirá o no, pero bueno, en cualquier caso, María Dolores de Cospedal ya está dentro de la Audiencia Nacional, ha pasado sin hacer declaraciones, preparada para declarar. María Dolores de Cospedal, que tú, Irma, matizabas y explicabas muy bien, ella estuvo imputada. En este caso, lo que sucede es que el juez instructor levantó esa imputación en contra del criterio de la Fiscalía. Sí, eso es, se la dejó fuera del juicio, el juez lo que dijo es que el derecho de reunión no se podía criminalizar con respecto a sus supuestas reuniones con Villarejo y dijo también pues que las anotaciones de Villarejo no se sustentaban con otros indicios en el procedimiento, se le dejó fuera. Es verdad que esa causa se ha intentado reabrir en varias ocasiones, incluso se intentó reabrir aquí en las cuestiones previas, lo planteó la acusación popular que ejerce el Partido Socialista, pero la presidenta del tribunal dijo que esto no era el lugar para pedir que se la volviese a investigar, que aquí se estaban juzgando los hechos que ya estaban acotados en el auto de apertura de juicio oral. Esto no quiere decir, por otro lado, que no se pudiera volver a abrir esa investigación, porque el sobreseimiento, el archivo, es provisional, como bien ayer explicó la presidenta del tribunal, y por eso mismo tiene derecho a no contestar a preguntas que le incriminen, porque en cualquier momento se podría pedir que se reabriese, aunque lo cierto es que ya se ha pedido en varias ocasiones, la última fue en enero de este año, a raíz de unos audios con Villarejo que se hicieron públicos, lo pidió la acusación popular que ejerce el PSOE, pero el actual titular del juzgado número 6, Antonio Piña, lo rechazó, dijo que no había motivos para reabrir esa investigación. Gracias, Irma. En un ratito volvemos contigo. Está a punto de llegar el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para sentarse precisamente ante el tribunal que está juzgando la trama Kitchen. Sepan ustedes que María Dolores de Cospedal declara esta mañana como testigo, fue imputada. El juez de instrucción la desimputó, decía que no veía pruebas, la desimputó en contra del criterio de la Fiscalía y María Dolores de Cospedal va a declarar esta mañana después de que su exmarido, Ignacio López del Hierro, reconociese ayer ante la jueza que organizó para ella, para Cospedal, una reunión en la sede del Partido Popular en Génova, una reunión con el excomisario Villarejo, de la que no sabía, decía el exmarido de María Dolores de Cospedal, cuál era el objetivo, qué asunto se trató. Veremos si hoy se puede indagar más en función de la declaración de María Dolores de Cospedal, testigo en el juicio de la Kitchen, entrando ya, como ven, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Es la imagen que se ha producido en los últimos minutos. Estamos pendientes de la llegada del expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que también declara esta mañana a partir de las 10 como testigo en una comparecencia que van a poder seguir en directo aquí en la hora de la 1. Discúlpame, Javier, que estábamos abordando los pactos entre Partido Popular y Vox. Sí, no, estaba diciendo que, vamos a ver, el Partido Popular es un partido de centro-derecha liberal y por tanto hace propuestas de centro-derecha liberal. A unos les gustarán más y a otros les gustarán menos. Parece que en las comunidades donde gobierna pues gustan relativamente puesto que están gobernando. Pero es que el tema de la prioridad nacional... Vamos allá. En el Congreso de los Diputados, el Partido Popular se une al Gobierno y tumba la moción que había presentado Vox para aplicar el criterio de la prioridad nacional. Van a verlo como la tumban, esa moción no salió adelante, claro. No se aprueba la moción. Partido Popular y Vox que no acaban de ponerse de acuerdo respecto a qué es eso de la prioridad nacional que ellos mismos han firmado ya en 2 pactos, en Extremadura y en Aragón. Y en Extremadura, prácticamente al mismo tiempo, vean la otra estampa, la de María Guardiola, orgullosa, satisfecha, decía, sin vergüenza ha pactado con Vox, Nicolás.
Sí, defendía que era un buen acuerdo para Extremadura que va a permitir desbloquear y dar estabilidad a esta región. Aseguraba María Guardiola que se va a cumplir en todos los puntos de ese acuerdo con la ley, aunque es evidente que no está tan cómoda como sus socios con ese término, con el término de prioridad nacional. Ella misma decía que no hace falta mencionarlo ni ser hiperbólicos con esta materia, algo que contrasta con lo que sí hizo el que va a ser su vicepresidente, el diputado de Vox, Óscar Fernández, que en varias ocasiones pronunció ese término y lo reivindicó. Hay que llamar a las cosas por su nombre, dijo Óscar Fernández, y en Vox eso significa que los españoles van a ir primero. Más allá de esas discrepancias sí que exhibieron unidad. María Guardiola fue investida con más votos que nunca nadie antes aquí en Extremadura tras ese pacto de gobierno entre Partido Popular y Vox que se coló incluso en el debate nacional y ayer saltó también al Congreso. Buenos días, presidente. La sesión comenzaba y resonando con fuerza el acuerdo de PP y Vox en Extremadura. Pues lo primero que hacen es dar una patada a la Constitución, violando, claro que sí, el principio de igualdad entre ciudadanos y ciudadanas. El presidente no tardaba en sacar el tema en su cara a cara con Feijóo, que hacía oídos sordos. Lo único que es más vergonzoso que su corrupción es su falta de humanidad. Pero el gobierno en bloque... Vemos el acuerdo entre PP y Vox en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Junto a la extrema derecha europea, xenófoba como en Extremadura. Un pacto en Extremadura que es inhumano, que es xenófobo y que es discriminatorio. El PP, que intentó ir por otros derroteros, tuvo que salir al paso tras las acusaciones. Nadie se va a quedar sin poder ser atendido en la sanidad extremeña, ni nadie se quedará sin escolarizar. Pero a Vox no le basta con el acuerdo. El Partido Popular tendrá que votar a favor o en contra de ese concepto de prioridad nacional. Llevando al Congreso una moción para que la Cámara a nivel nacional reconozca esa prioridad. La prioridad nacional. Se escandalizan y revuelven porque unos jóvenes patriotas quieran defender nuestra identidad gritando musulmán el que no vote. El PP, asumiendo esa prioridad nacional, presentó una enmienda al texto de Vox donde hablaba de arraigo, que los de Abascal no aceptan. Señorías del Partido Popular, para eliminar la figura del arraigo, que es un coladero de entrada y además impide la expulsión del inmigrante delincuente. Señoría de Oces, es la literalidad. Y el marco irrenunciable para el Partido Popular, infranqueable, es la Constitución, la ley y el Estado de Derecho. Prioridad al arraigo. Y el desencuentro se escenificó así. A favor 33, en contra 310. Con el no del PP y de todo el arco parlamentario a la prioridad nacional de Vox. A pesar de las críticas de inconstitucionalidad y de xenofobia, el Partido Popular asegura que todo lo que ha firmado con Vox, subraya, es compatible con la legalidad, Elena. Sí, fuentes de Génova subrayan... El gobierno dice que el Partido Popular se está convirtiendo en un partido inconstitucional y acaba de pronunciarse Andrés Óscar Puente a través de las redes sociales, ¿no? Sí, ha sido en un tuit, ha sido muy escueto, pero también muy directo. El ministro de Transportes, en referencia a esa prioridad nacional, ha puesto simplemente dos palabras: prioridad nazi-onal. El gobierno critica al Partido Popular por este acuerdo con Vox, asegura que van los populares dando lecciones de constitucionalismo, pero luego son los primeros en dar una patada a la Constitución, de atacarla a través de este pacto, y con esta nomenclatura dice que atacan el principio de igualdad entre los ciudadanos. Dicen que el PP se ha convertido en un partido anticonstitucionalidad, dicen que ese principio nacional es ilegal y es discriminatorio, es una vergüenza, dicen internacional. Critican también al Partido Popular por apoyar y por pactar con Vox en algunas comunidades autónomas, algo que luego de alguna manera lo intentan esconder en el Congreso de los Diputados. Dicen que van a frenar en cualquier caso cualquier política que vaya contraria a la Constitución, incluso en los tribunales. Hay muchas manos levantadas. Carlos, adelante. No, que efectivamente yo creo que sí, que aunque el PP está diciendo esto no tiene ningún coste porque nuestro electorado nos apoya, y probablemente el electorado del PP también ha girado a la derecha, como está pasando en toda Europa, y evidentemente hay una parte importante que estará de acuerdo con esto, pero el electorado del PP es muy grande, y el PP creo que sí, si esto sigue así, y hay mucha presión por parte de otros sectores, el PP creo que lo pasará mal en un electorado moderado al que aspira, porque no nos olvidemos que Feijóo, el proyecto de Feijóo era este. Y ya, dice él, para él, en su opinión, este debate, Laura, se está exagerando, ¿no? Sí, en las últimas horas lo que ha hecho Juanma Moreno es defender el concepto de arraigo. Dice que es un criterio razonable para hablar de ese acceso a las ayudas sociales y que hay que tenerlo en cuenta para hablar de una vinculación real de cualquier persona con Andalucía, con esta comunidad autónoma, en cuanto a su integración, integridad y también al tiempo de residencia que permanezcan en ella. El candidato a la reelección de los populares dice que no se trata de excluir a nadie, pero sí de hablar de un orden en cuanto al acceso de los recursos públicos cuando estos son limitados. Dice en todo caso que critica también
que Vox esté aprovechando todo esto de la prioridad nacional para agitar a su electorado y agitar más el debate, aprovechando los fines electorales, y que PSOE lo está exagerando. ¿El que ha hecho? Bueno, pues de momento lo que parece que está haciendo es pasar de puntillas ante esta polémica. Dice que todo debate tiene que estar dentro de la legalidad y que debe haber un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad en el reparto de prestaciones sociales. Lo que me han trasladado mis compañeros, en este caso de Extremadura, y mis compañeros también de Génova, es que ahí está muy claro que está vinculado al arraigo personal con el territorio, que es algo fundamental, que a mí me parece razonable. ¿Cómo lo ves vosotros? Muy rápido, yo propondría abrir el foco. Es decir, el debate sobre la inmigración se ha convertido en uno de los debates centrales de toda la Unión Europea, con un endurecimiento, sin duda, de esta cuestión. Pero incluso un endurecimiento que han asumido gobiernos socialdemócratas, y que lo hemos visto. Y por dar un dato muy inmediato que me has pedido de rapidez, ayer mismo el Ayuntamiento de Lleida, gobernado por el PSC, de la Audiencia Nacional se acaba de producir hace tan solo unos minutos. El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ya se encuentra en esa sede de la Audiencia Nacional. Ha entrado por el garaje, como están viendo, en ese coche negro. María, ¿cómo ha sido la llegada del expresidente Rajoy? Pues en coche por el garaje, tal y como lo había solicitado y el tribunal se lo habría permitido por motivos de seguridad y acorde a su condición de expresidente. Ha llegado en torno a las 10 menos 20 de la mañana, es decir, 20 minutos antes de la hora en la que estaba citado como testigo, es decir, obligado a contestar a todas las partes y también a decir la verdad. Este no era el orden previsto una vez que se empezaron las jornadas del juicio. Se ha alterado precisamente también por esos motivos de seguridad para que el expresidente Mariano Rajoy sea el primero de los citados en el día de hoy. Acabamos de ver también ahora mismo pasando en este momento al exministro Jorge Fernández Díaz, también a la exsecretaria general de los Populares hace un rato que entraba, nos lo contaba antes nuestra compañera Irma Frigente, o sea que ya estarían todos en el interior de la Audiencia Nacional. Importantísimo el testimonio de Mariano Rajoy, que como os digo va a ser el primero del día de hoy en la sesión del juicio, después de que varios testigos lo señalaran, incluso el propio Luis Bárcenas hablase de un encuentro en la sede de Génova en la que le hablaba de esas entregas de dinero de la Caja B del Partido Popular y decía en ese testimonio Luis Bárcenas que el expresidente del Partido Popular destruía esas anotaciones en una destructora de papel. Despliegue de la hora de la 1 para que no se pierdan ni una de esas imágenes que se está produciendo minutos antes de que llegase el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ahí ven en ese coche negro entrando por el garaje, a punto de comenzar su declaración en cuestión de 14 minutos ante el tribunal que está juzgando la trama Kitchen, que es la que investiga si hubo una trama dentro de la Policía Nacional que actuaba a espaldas de la policía, comandada supuestamente por el Ministerio del Interior, para eliminar cualquier prueba que pudiese tener Luis Bárcenas y que apuntase hacia una mayores pruebas sobre la financiación ilegal del Partido Popular, por la que ya ha sido condenado este partido en los tribunales. Pues como les decíamos, minutos antes de que el expresidente Rajoy llegase en ese coche negro, ha llegado también la que era entonces secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, que declarará, Irma, en la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares en cuanto termine de prestar declaración el expresidente Rajoy. Sí, eso es. Hemos visto llegar a la secretaria general. Viene acompañada de abogado, puesto que su condición, aunque es de testigo, tiene algunos matices al haber estado investigada en la causa y tener un archivo provisional. Esto significa que en algún momento podría reabrirse, por tanto, también está eximida de contestar a preguntas que puedan incriminarle. Va a ser la segunda en declarar. Le hemos visto llegar, no ha hecho ninguna declaración, ha entrado a la Audiencia Nacional y, bueno, pues es una de las declaraciones también más esperadas de este juicio, porque bueno, las acusaciones han intentado en muchas ocasiones preguntar por hechos relacionados con ella, pero el tribunal ha sido muy tajante, no ha permitido casi ninguna pregunta en ese sentido. De hecho, en las cuestiones previas se intentó reabrir la causa contra ella por unos audios nuevos con el comisario Villarejo que habían sido publicados, pero el tribunal lo desestimó, dijo que este no era el lugar para pedir esa reapertura, y lo cierto es que se ha vuelto a pedir en los tribunales recientemente, pero se ha rechazado. De la declaración de Cospedal, por tanto, bueno, pues esperaremos a ver qué preguntas permite el tribunal hacer o no, y otra de las declaraciones va a ser, como bien comentaba María Álvarez, la de Mariano Rajoy, una declaración muy esperada por ese escenario que le dejó Luis Bárcenas al apuntar directamente a él como uno de los ideólogos de esa operación Kitchen, y también al dar detalles sobre ese audio y desvelar que las iniciales M.R. correspondían al expresidente del Gobierno. Él, en fase de instrucción, ya negó que estuviera
que fuese él quien estaba detrás de esas iniciales M. Rajoy, y también negó que hubiese una operación desde el Ministerio del Interior para espiar supuestamente al ex tesorero del partido. Hoy viene con obligación de contestar a todas las partes como testigo y de decir la verdad. Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que declaran a partir de las 10 de la mañana como testigos en ambos casos sobre el caso Kitchen, y efectivamente los dos han estado muy cerca de todo lo que pasó. Su testimonio podría ser clave, pero la verdad es que en todos estos años lo han negado todo y lo han hecho además con algunas frases que han quedado para la historia. Escuchen. Es entre esto, falso, y esto. En nombre del Partido Popular quiero pedir disculpas a todos los españoles. Gürtel, Kitchen han hecho un camino largo. Todo lo que se refiere a mí y que figura allí y a los compañeros del Partido Miro que figuran allí no es cierto, salvo alguna cosa. Rajoy y Cospedal comparecen hoy como testigos. Existía, por tanto, una caja B. La pregunta creo que no es pertinente. ¿Por qué aparecería su nombre dentro de estos papeles? Pues la pregunta no es pertinente. Estos audios tampoco demostraron que Cospedal presuntamente quiso laminar a Bárcenas. Yo sería partidario de a este tío, al cabrón del cabrón, hay que laminarlo, ¿eh? No, yo lo tengo más claro que el agua. Eso que usted llama policía política, para mí es una creación ficticia. Libretita sería mejor poderlo parar. Eso es, no te preocupes. ¿Por qué tenía usted tanto interés en parar la publicación de esa libretita? Una libretita creo que no tengo que contestar. Este lunes Bárcenas dijo quién es MR. MR, que era Mariano Rajoy. Desmiente que usted tenga nada que ver con M. Rajoy. Yo digo que eso es absolutamente falso. Lo mismo que la Kitchen. Esta operación se inicia en la sede del Partido Popular con el borrado de los discos duros de los ordenadores. Da por hecho que el Ministerio de Interior estaba realizando operaciones o tomando decisiones para destruir pruebas. Eso es absolutamente falso. Tampoco Bárcenas fue su amigo. Mi relación con el señor Bárcenas era muy menor. Pero le escribió: Luis, lo entiendo, sé fuerte. O Luis, hacemos lo que podemos. Y de ahí a echarlo. Fue una indemnización en diferido, en forma, efectivamente, de simulación o de lo que hubiera sido en diferido. Entonces el PP sí se metía con los jueces. El juez Garzón debe abstenerse en esta causa, en beneficio de la credibilidad y de la imparcialidad de la justicia. Bárcenas los ha señalado. Hoy es su turno. Acaban de llegar Ferran Espada, muy buen día. Buen día, buenos días. Isaac Blasco, muy Buenos bien, días. muy buenos días. ¿Qué tal? Vamos a incorporar también la voz de Mateo Balín. Mateo, muy buenos días. Hola Silvia, ¿qué tal? Buenos días. Mateo, en este caso, en la Audiencia Nacional, en la sede de San Fernando de Henares, pendiente también de todo lo que pueda suceder allí en esta declaración que está a punto de comenzar, la del expresidente Mariano Rajoy, en cuestión de 9 minutos. Mariano Rajoy, Mateo, llega después de que hace unos días el extesorero de su propio partido, Luis Bárcenas, le señalase y dijese que él destruyó documentación que revelaba la contabilidad en negro del Partido Popular. Silvia, en un episodio muy gráfico, el que aquí relató Luis Bárcenas, aseguró el que fuera tesorero del Partido Popular que en un momento dado, en 2013, él sube a su despacho en la planta noble de Génova 13 y allí le presenta un documento, una copia, un papel del saldo de lo que él denomina contabilidad extracontable, que no es más que la contabilidad paralela opaca que tenía el Partido Popular. Rajoy, dice Bárcenas, al ver este papel se muestra sorprendido, recoge ese papel, se da la vuelta y lo destruye en una trituradora. Este episodio formó parte de un relato mucho más amplio de Luis Bárcenas, en el que, como bien habéis contado, también implica a la Dirección Nacional del Partido en el conocimiento y la autoría intelectual de la operación Kitchen. Va a ser muy relevante, yo creo, las preguntas que les hagan no solo las acusaciones, en este caso el Partido Socialista o la Fiscalía, sino sobre todo la defensa de Luis Bárcenas, en este caso que ejerce la acusación particular, y sobre todo también, Silvia, un elemento muy relevante, el hecho de que el testigo de cargo principal de esta causa, el que fue el investigador del caso Kitchen, Gonzalo Fraga, investigador de asuntos internos, identificara también los apodos que la trama le ponía a Mariano Rajoy. Yo creo que le van a preguntar sobre el asturiano, sobre el Barbas, y una referencia también de que era el jefe de la UDEF, el que investigaba la Gürtel entonces también en el juicio, lo hemos visto, en el que para él no había ningún género de dudas de que M. Rajoy era Mariano Rajoy. Así lo vio en las anotaciones de Bárcenas cuando investigaron este asunto, y así también nos pondrán hoy las acusaciones. Rajoy y Cospedal declaran hoy en calidad de testigo, Mateo, porque en el caso de Rajoy, el juez instructor García Castellón nunca quiso llamarle a declarar. En el caso de María Dolores de Cospedal, la imputó y la desimputó en contra del criterio de la Fiscalía. Lo que ha revelado esta semana Luis Bárcenas, extesorero del Partido Popular, es que la trama Kitchen es mucho mayor de lo que se está juzgando ahora. No es un dispositivo parapolicial que estaba operando desde Interior, sino que todo comenzó en el partido, según Luis Bárcenas, y luego se ejecutó desde el gobierno en el que estaba ese partido, precisamente para delinquir y evitar que pruebas que tenía el partido llegasen a la justicia y se destapase toda la corrupción, toda esa contabilidad en B
del Partido Popular por la que fue condenado esta formación. Efectivamente, Silvia, la declaración de Bárcenas dejó, digamos, esa dimensión mucho mayor de lo que fue el dispositivo policial, la operación Kitchen, la operación Cocinero, mucho mayor de lo que la Fiscalía Anticorrupción cuenta en sus escritos o de lo que, digamos, se ha llegado a juicio, de los hechos que se están juzgando. Mucho mayor porque contó efectivamente que él dentro de en prisión se sintió investigado. Le hicieron un placaje absoluto para tratar de sacar información. Su abogado entonces, Javier Gómez de Liaño, que fue juez de la Audiencia Nacional, también declaró como testigo diciendo que él pensaba que les estaban investigando cuando se reunía con su cliente en prisión, con audios, con escuchas, y que la única manera de comunicarse con él era a través de papel. Esto fue una declaración muy potente al cual el tribunal le puso mucho empeño en conocer qué pensaba de ese asunto. Hubo 18 días, Silvia, exactamente, que fueron críticos para este asunto. Estamos hablando de cuando Luis Bárcenas entra en prisión el 27 de junio de 2013, después de descubrirse esa fortuna oculta en Suiza, más de 42 millones de euros, y los famosos papeles de Bárcenas, la contabilidad extracontable del Partido Popular, y el día que va a declarar a la Audiencia Nacional, a mediados de julio de 2013. Fueron 18 días donde había una tensión muy grande, se ha visto en el juicio, donde, digamos, la operación Kitchen, digamos, subió una marcha más para tratar de controlar, de amortiguar esa declaración de Bárcenas ante el juez Pablo Ruz. Él ya había asegurado que iba a tirar de la manta, como finalmente hizo, y hoy también aquí, en la declaración tanto de Rajoy como de Cospedal, probablemente se haga mención a, como te digo, esos 18 días claves de la operación Kitchen, que al final, para la operación Kitchen resultó exitosa porque lograron recuperar documentos en poder de Bárcenas y destruirlos, o no sabemos dónde están, como los audios, y por otra parte, bueno, la declaración que hizo Bárcenas dejó al Partido Popular pues muy descolocado, en el sentido de que él reconoció los apuntes contables de sus anotaciones, y a partir de ahí la operación Kitchen entró en otra nueva dimensión que duró hasta el año 2015. Cuando se habla de si hay alguna documentación en contra de Mariano Rajoy, tú mencionabas al inspector jefe Gonzalo Fraga, que en 2018 en un informe de Asuntos Internos concluía que se estaba hablando de un tal Barbas, de un tal asturiano con el que se estaba identificando a Mariano Rajoy, y que ese asturiano, ese Barbas, como lo llamaba la trama, estaba al tanto de todo. Pero es que 3 años después, Villarejo dijo que informaba por teléfono a Rajoy de cualquiera de los avances que se estaban produciendo dentro de la trama. Lo que sucede es que cuando el juez instructor García Castellón escucha ese testimonio, el magistrado considera que no hay nada que pudiese probar, decía, que se hubiese producido esa conversación que estaba revelando el comisario Villarejo y que apuntaba a Mariano Rajoy. Efectivamente, el juez entonces, Manuel García Castellón, hablaba de inferencias voluntaristas, el hecho de implicar entonces a la cúpula del Partido Popular, tanto a Mariano Rajoy como a María Dolores de Cospedal. Incluso se atrevió a decir que lo que no se puede criminalizar es el derecho de reunión, en el caso de Cospedal, donde ella sí reconoció, por cierto, que se reunía con Villarejo, que hablaba con él, que hablaban un poco de la situación del caso Gürtel, de dónde procedían las filtraciones que publicaban los medios de comunicación, pero estos no fueron elementos suficientes para el juez para imputar entonces a Mariano Rajoy o sentar en el banquillo María Dolores de Cospedal. En el caso de Rajoy, ayer también conocimos efectivamente que la Fiscalía, porque las acusaciones sí que pidieron su testifical en fase de instrucción, consideró que no había motivos de escalar, digamos, hasta la máxima cúspide del Partido Popular, entonces bajo la presidencia de Mariano Rajoy, y al final, pues bueno, volvemos hoy aquí, 9 años después de que Rajoy declarara en el caso Gürtel, se vuelve hoy aquí Mariano Rajoy a la Audiencia Nacional. Silvia, recuerda entonces que fue una declaración que no le salió nada bien, porque la sentencia del caso Gürtel entonces, digamos, que puso en duda su testimonio como testigo, y ese fue el germen, Silvia, de la moción de censura de 2018, con lo cual Mariano Rajoy vuelve a la Audiencia Nacional, a un lugar, digamos, de mal recuerdo para él hace 9 años, y vamos a ver hoy qué dice con todo lo que está encima de la mesa, con lo que ha dicho Luis Bárcenas, lo que ha dicho Gonzalo Fraga, el inspector, el encargado de la investigación, lo que dijo el jefe de la UDF entonces, y vamos a ver las preguntas de las defensas tanto de Bárcenas como de Villarejo. Villarejo, efectivamente, como bien dices, aseguró en un audio que si él se veía salpicado por el caso Kitchen, por la operación Kitchen, no tendría ningún inconveniente en identificar a los responsables del Partido Popular como los autores intelectuales de esta operación. Declarará primero en torno a las 10 de la mañana el expresidente Mariano Rajoy, después será el turno de María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del Partido Popular, su marido Ignacio López del Hierro, su exmarido, entonces marido, cuando se investigó esta trama, ha declarado hace unas horas en la Audiencia Nacional por este caso, y van a ver lo que ha dicho, que él mismo arregló una reunión entre su entonces esposa, María Dolores de Cospedal, y el comisario Villarejo en la sede del Partido Popular en Génova. No tengo la menor idea, ni idea. No recuerdo eso, ni idea. No recuerdo ese mensaje, nada. No recuerdo nada. En un instante El vamos. señor Villarejo me dijo que quería conocer a mi mujer, y mi mujer no puso inconveniente, y yo le presenté a mi mujer al señor Villarejo, punto.
¿Y qué sentido tenía conocer al señor Villarejo? ¿Qué objetivo? Yo no lo sé. Me acuerdo algo relacionado con Rita Barberá porque mi mujer era muy amiga de Rita Barberá. Joaquín Bosch, buen día, muy buenos días. Hola, buen día. Bueno, Mariano Rajoy Buen día, Silvia. ha llegado ya a la Audiencia Nacional, estaría a punto de declarar en una comparecencia que van a poder seguir aquí en la hora de la 1. ¿Qué podemos esperar del testimonio de Rajoy esta mañana? Yo creo que hay que centrar lo que es el objeto de este juicio. Aquí lo que se juzga es si hubo una trama policial dirigida desde la cúpula del Ministerio Interior que montó todo un operativo de guerra sucia para presuntamente arrebatar, destruir o neutralizar pruebas relacionadas con el caso Gürtel que podían salpicar muy especialmente al PP. Pero los acusados son los que son. Aquí no se juzga a Mariano Rajoy, no se juzga a Dolores de Cospedal, y creo que esto es importante remarcarlo porque es comprensible que desde una perspectiva política o el interés de los medios pues se quiera saber si es cierto que Rajoy utilizó esa máquina trituradora de papel o no la utilizó, si tuvo alguna gestión de la contabilidad del partido, pero esto no es lo que se juzga aquí en este juicio. Por eso es previsible que la presidenta del tribunal pueda limitar en algunos momentos las preguntas en función del interrogatorio que se plantee. A Rajoy lo que sí que se le va a poder preguntar es si él tuvo conocimiento que desde el partido se ordenó, se dio instrucciones, y porque es una hipótesis bastante razonable. Desde el partido se beneficiaban de esta operación porque era material explosivo, era material muy sensible lo que podía tener Bárcenas. Y por tanto es muy inverosímil que fuera presuntamente, según los hechos indiciarios, únicamente el Ministerio del Interior, por su cuenta y riesgo, el que hubiera tomado la decisión de actuar. Por tanto, estas cuestiones pueden intentar ser aclaradas, pero nunca desde la perspectiva de acusar a Rajoy o de acusar a Cospedal, porque en este juicio no son acusados. Porque esto, Ferran, es la clave, ¿no? Porque el juez de instrucción García Castellón perimetró en Interior la trama Kitchen y eliminó cualquier tipo de conexión política con el interés del partido que realmente fue el beneficiado. Absolutamente, yo creo que es lo que tiene más importancia. Hoy tenemos la foto del día, ¿no?, con el expresidente Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal en el juzgado, pero que estarán sentados donde el juez instructor consideró que tenían que estar sentados, pero no podrían estar sentados en otra silla, que sería la de los imputados, ¿no? Es el marco que la justicia española ha definido en este caso, que es el caso Kitchen, que es un caso de extremadísima gravedad. Pero es que en este país los indicios procesales van por barrio. O sea, hay jueces que ven indicios procesales en recortes de prensa y hay jueces que no ven indicios procesales en grabaciones clarísimas de implicación, en que, pues ayer López del Hierro, el ex marido de Cospedal, lo dijo bien claro, ¿no?, que puso en contacto a un comisario tan controvertido como Villarejo con su mujer, que en aquella época era una de las máximas dirigentes del Partido Popular, y la reunión se celebró en Génova y fue para hablar de preocupaciones que tenía María Dolores de Cospedal. ¿Qué preocupaciones tenía María Dolores de Cospedal que tratar con Villarejo, ¿no? Bueno, todo eso... Ya digo, estudian en la misma escuela, por cierto está en Barcelona, en un sitio idílico, la escuela judicial, pero hay jueces que ven indicios procesales enseguida y hay jueces que les cuesta mucho ver indicios procesales. Por ejemplo, García Castellón, ya lo he dicho alguna vez, ve indicios procesales en que un turista muera de un ataque de corazón frente a una protesta en un aeropuerto, y ve indicios procesales de terrorismo, ¿no? Poca broma. Y en cambio no ve indicios procesales, pues en el caso de María Dolores de Cospedal. A mí me llama la atención como ciudadano, por mucho que pueda haber las justificaciones jurídicas que se quieran buscar, pero son dos varas de medir claramente evidentes. Es que, a ver, lo decía el juez, el sentido común indica que nadie pone un operativo de 70 policías con dinero de los fondos reservados, con una operación absolutamente ilegal por cuenta propia en el Ministerio del Interior para ver qué encontramos. O sea, para ver qué encontramos sobre las pruebas de la financiación ilegal del Partido Popular. Por tanto, hombre, no ver ninguna implicación en los máximos responsables del Partido Popular a nivel jurídico me parece muy extraño. Los investigadores principales de la trama dijeron que M. Rajoy para ellos era clarísimamente Mariano Rajoy, como si hubiesen visto K. Mbappé habría sido clarísimamente Kylian Mbappé. Lo que sucede es que el juez García Castellón le dejó en este caso a Mariano Rajoy fuera de la investigación, es que ni tan siquiera le llamó a declarar. Por una razón muy sencilla, porque consideró que el apunte M. Rajoy había sido de algún modo manipulado y no le otorgó valor de prueba. Yo no voy a entrar
digamos, en el expertise jurídico del señor García Castellón, que además está jubilado, pero yo creo que el señor García Castellón ha actuado en otros casos del mismo modo. Y voy a poner un ejemplo muy concreto de una persona que colabora con este programa, se llama Baltasar Garzón. Alguien como Hugo Armando Carvajal, el Pollo Carvajal, el exgeneral chavista, aseguró ante la Audiencia Nacional, ante el juez García Castellón, que el señor Baltasar Garzón había cobrado una millonada del régimen chavista y no le otorgó ningún valor porque, a mí me lo ha dicho personalmente, se presentó con una serie de fotocopias. Yo creo que... Digo, por centrarnos en el asunto que estamos abordando, que luego yo no sé cómo acabamos en otros casos, sí. Pero que aquí tenemos varias cuestiones más, porque no fue solo ese apunto. Tenemos un informe de asuntos internos en 2018 identificando a seudónimos que corresponderían... identificándolos por la Policía Nacional, identificándolos con Mariano Rajoy y luego la conversación que mantuvo Villarejo por teléfono avisándole, decía, de los avances de la trama. Es que la Policía Judicial no tiene... lo que dice la Policía Judicial, lo que consigna la Policía Judicial, no solo la UDEF, también la UCO, en el caso en los casos de corrupción que afectan ahora mismo al entorno del PSOE, no son palabra de Dios, son indicios que luego valora un juez. El Estado de Derecho se fundamenta en la autoridad judicial, no en la autoridad policial que ejerce como policía judicial. Yo creo que el testimonio del señor Fraga puede tener un valor, pero no creo que sea la verdad absoluta. Y voy a decir otra cosa, en una comparativa entre alguien como el señor Bárcenas, que tiene unos intereses personales para garantizar un futuro más liviano del que tiene planteado ahora mismo, y un expresidente del gobierno, yo me quedo con la palabra del presidente del gobierno, como me quedo con la palabra del señor Sánchez con respecto a lo que pueda decir Víctor de Aldama. Lo que está claro que a veces hay jueces, ¿no?, como el juez Peinado, que tiene muchas ganas de trabajar y es muy insistente cuando quiere encontrar algo, y luego vemos otras instrucciones en las que hay un poco más de pereza procesal, ¿no? Que no saliera nada de manera natural no quiere decir que no existiera nada, sobre todo porque el Partido Popular es el principal beneficiario, como no hacía falta que lo dijera Bárcenas, eso era de común conocimiento. Igual que sentamos en el banquillo ahora al tercer ministro de Interior de la democracia, Fernández Díez, antes se han sentado dos, Barrio Nuevo y Corcuera, y creo que en el debate político y público queda todavía esa X y la pregunta de si realmente Felipe González podía no saber que se estaban utilizando fondos reservados para una operación fuera de la ley. Perfecto. La misma pregunta me hago hoy. ¿Es posible que con fondos reservados Mariano Rajoy, y el señor Jorge Fernández, beneficiado está por una imputado? operación... Isaac, no hablamos por encima del otro. Que le libraba... Tercer aviso ya. Que le libraba al Partido Popular de un gran problema. Es lógico, igual que Felipe González en su día, que Mariano Rajoy no supiera nada de esta operación. Yo, como ciudadana y como periodista, me cuesta muchísimo de creer que esa X no se haya despejado y no entiendo muy bien por qué esa pereza procesal o esa pereza en la instrucción o esa falta quizá de actividad, ¿no? Porque han salido, durante la instrucción salieron indicios, pero nadie se ocupó, o quizá se pudo ocupar más, de que todos esos indicios acabaran en algún sitio. Mateo Balín, sé que tienes que entrar ya en la Audiencia Nacional, en esa sede de San Fernando en la que te encuentras. Tenía que haber empezado la declaración de Rajoy hace 8 minutos y medio, estamos esperando a que comience, pero claro, nos encontramos con dos cosas. Una, todos los indicios que colocó la Policía Nacional ante el juez García Castellón, que insistió en perimetrar la trama Kitchen al Ministerio del Interior sin investigar la conexión política que tendría con el principal beneficiado, que fue el Partido Popular. Y luego tenemos el caso de María Dolores de Cospedal, que también va a declarar hoy, a la que sí imputó el juez, pero la desimputó en contra del criterio de la Fiscalía, ¿no? ¿Cómo fue el caso de María Dolores de Cospedal? Bueno, el caso de María Dolores de Cospedal fue bastante curioso, porque efectivamente ella y su entonces marido, Ignacio López del Hierro, que declara ayer, el juez prácticamente al finalizar la instrucción de la operación Kitchen decidió imputarla, hasta aproximadamente el mes de julio del año 2019, la decide imputar. Ella está imputada aproximadamente 5 o 6 semanas, ella va a declarar en un mes de julio. Y el auto del juez, ya te digo, llega antes de irnos de vacaciones y después ya fue el finalizar la instrucción y el auto de procesamiento de la operación Kitchen. Bien, lo que dijo entonces Manuel García Castellón, como te digo, es que aun reconociendo Cospedal que se reunía con Villarejo, que iba al despacho de Génova 13, que su marido lo recogía en la plaza de Colón y lo llevaba en un coche al garaje de Génova 13 para no pasar por el control de acceso, que hablaban de lo divino y de lo humano, que a López del Hierro Villarejo lo conocía desde los años 90. Ya te digo, que trataban de conocer incluso, digamos, las filtraciones en prensa de entonces, el caso Gürtel, de los papeles de Bárcenas, de la fortuna oculta del extesorero. Aun con todo eso encima de la mesa, consideró que de ahí a inferir
que ellos estaban detrás de la operación Kitchen, hablo de María Dolores de Cospedal o la Dirección Nacional del PP, bueno, era un ejercicio voluntarista para hacer esa inferencia y esa conclusión. Y dijo eso de que es que el derecho de reunión, o sea, reunirse con Villarejo, no es de per se un acto delictivo. Vino a decir eso para decir, bueno, entonces con lo que tengo encima de la mesa es insuficiente para que sea procesada. Bien, ese auto de archivo lo recurre la Fiscalía y las acusaciones, va a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la que ve los recursos, y 3 magistrados le dan la razón a Manuel García Castellón y el asunto para Cospedal queda archivado provisionalmente. Y en ese estatus, en esa condición, Silvia, de investigada pero con su caso archivado, es al que llega hoy a la Audiencia Nacional, lo conocimos ayer a través de su marido, y esto le va a permitir, entre otras cosas, Silvia, no contestar a preguntas que le incriminen directamente o poder mentir, como si fuera un investigado, o personarse con abogado, como va a hacer hoy. Con lo cual va a estar en un estatus, diferente al de Mariano Rajoy, y veremos hasta dónde llega su declaración. Lo conocimos cuando declaró como investigada, pero veremos porque encima de la mesa hay nuevos elementos, hay esos nuevos audios que el juez actual del juzgado que dirigía Manuel García Castellón, Antonio Piña, ha dicho que son insuficientes para abrir una nueva causa y se pondrán encima de la mesa. Claro, Joaquín, en este punto no se puede volver hacia atrás, ¿no?, en la investigación de cualquiera de las personas que comparecen como testigos. Es el caso, por ejemplo, de María Dolores de Cospedal. No se puede volver atrás en la instrucción, pero si hay nuevas pruebas, sí se podría reabrir una causa contra ella, porque ahora mismo la que hay está sobreseída, pero solo de forma provisional. Efectivamente, Silvia, es como estás apuntando. En este juicio nunca podría haber una condena hipotética de Dolores de Cospedal porque no está acusada en este procedimiento. Disculpa, a lo largo de las actuaciones que se porque es que ahora mismo está entrando el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy, ya en la sala. Comienza su declaración ante el tribunal por la trama Kitchen. En este juicio y de la defensa del señor Villarejo. Por su condición de testigo, sabe que tiene obligación de decir verdad bajo juramento o promesa. ¿Me ha entendido, no? Sobre lo que se le pregunte. ¿Sabe usted los hechos que aquí se están enjuiciando? Sí, conozco los hechos. De las personas que están acusadas, sabe usted que uno de ellos fue el ministro de Interior y el secretario de Estado de su gobierno. ¿Y algún otro acusado lo conoce? El secretario de Estado. No, ese ya se lo he dicho yo. Que ese ya se lo he dicho yo. Ah, bien, pues no conozco a nadie más que al ministro y al secretario de Estado. Bien, puede sentarse si lo desea. ¿Me siento? Sí, como quiera. Bien, pues la señora letrada de la acusación del Partido Socialista Obrero Español. Con la venia, señoría. Buenos días, señor Rajoy. Ha salido en distintos medios y a lo largo de la causa anotaciones como Raj, M. Rajoy, el Asturiano o el Barbas. ¿Sabía usted que se referían a usted así? Mire, yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por tanto, pregúntele a ellos. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Web tienda online. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Artículos personalizados Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Inicio Momboro Modas tienda novedades. Visita mi web. También catálogo en WhatsApp. +34 664 828 044. Atención personalizada a cada cliente. Sin sistemas ni robots. Teléfono y WhatsApp +34 688 776 781. Contacta conmigo sin ningún compromiso. Estaré encantado de atenderte. Muchas gracias. Francisco Javier Herrero Arribas. Javi Momboro Polvorín. Carrión de los Condes. Online store. Momboro Moda Capricho. momboromodacapricho.com. Personalized items Momboro Polvorín. momboromodacapricho.com. Home Momboro Modas shop new arrivals. Visit my website. Catalog also available on WhatsApp. +34 6648 28044. Personalized attention for each customer. No automated systems or robots. Phone and WhatsApp +34 688776781. Contact me with no obligation. I'd be happy to assist you. Thank you very much.
Servicios. Diseño gráfico y multimedia. Creación y mantenimiento de páginas web. Diseño de moda exclusiva a capricho. Clases de informática presencial y online. Logotipos, folletos, carteles, vídeos, publicidad. Retoque y reparación de fotografías. Edición y montajes de vídeos personalizados, eventos, cumpleaños. Carteles y vídeos, asociaciones, redes sociales. Solicita información sin compromiso. Muchas gracias.